Buenas, mi nombre es Amara Acevedo, soy estudiante de Relaciones Industriales. En este video vamos a realizar un análisis de la Ley del Ejercicio Profesional de Relaciones Industriales y Recursos Humanos a través de una matriz FODA. Para comenzar me gustaría definir en primer lugar lo que es una matriz FODA. Es un instrumento de recolección de datos que actúa como una herramienta de gran utilidad para una organización. FODA es un acróstico en donde F significa fortalezas, que son los factores críticos positivos con los que se cuenta. La O de oportunidades son los aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas, y las debilidades son los factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir. Y amenazas son los aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos. Para comenzar tenemos lo siguiente. En nuestro análisis referente a la Ley Profesional de Relaciones Industriales y Recursos Humanos tenemos nuestras primeras 3 fortalezas que podemos obtener. Mis 3 fortalezas serían: la ley establece que todo organismo público o privado debe poseer un área de recursos humanos. Como segunda fortaleza obtengo: establece que quien dirige la jefatura del Departamento de Recursos Humanos debe ser un licenciado en Relaciones Industriales. Esta es una de las fortalezas de la ley. Como tercera fortaleza tenemos que especifica que existen sanciones para aquellos profesionales que usurpen el ejercicio profesional de las relaciones industriales y recursos humanos. Esas serían nuestras primeras 3 fortalezas. Como debilidades tenemos, como debilidades de la ley, del análisis que hicimos de la Ley del Profesional de Relaciones Industriales y Recursos Humanos, tenemos la siguiente. Por lo menos en la primera tenemos que carece de las especificaciones, funciones y principios éticos que deben regir a los licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. Como segunda debilidad tenemos: no aclara suficientes alternativas para aquellos profesionales en las entidades donde no se encuentran establecidos colegios profesionales en el área. Por última debilidad tenemos que no fija qué tipo de sanción existe para los distintos casos de infracción. Como oportunidades tenemos el reconocimiento y mención dentro del ejercicio de la Ley de Relaciones Industriales y Recursos Humanos de un reglamento que rija y complemente dicha ley. Como segunda oportunidad tenemos que establecer la existencia de colegios estadales y federaciones que apoyen el cumplimiento de la Ley de Relaciones Industriales y de Recursos Humanos. Y como por última oportunidad tenemos que establecer que podrán colegiarse los profesionales que cumplan con los deberes y derechos que contemplan dicha ley. Ahora vamos con las amenazas. En primer lugar tenemos que el incumplimiento de la ley ante la ausencia de un órgano rector autorizado para aplicar sanciones en cada organización pública o privada. Como segunda amenaza, la ley debe ser revisada y actualizada en virtud de que la última revisión fue en el año 2002. Como tercera, tenemos que no se definen con claridad las competencias de los profesionales en relaciones industriales y recursos humanos. Ahora bien, ya vimos nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahora, al momento de realizar el cruce, obtuvimos las siguientes estrategias. Cuando cruzamos las fortalezas con nuestras oportunidades, que serían nuestras estrategias FO, en primer lugar tenemos que todo departamento debe crear un manual de procedimientos y funcionamiento donde especifique la actuación ética de dicho departamento. Como segunda estrategia FO, tenemos que debe establecerse una alianza entre los licenciados que dirigen los departamentos de recursos humanos y los colegios y federaciones, de tal manera que se implementen talleres y cursos que fortalezcan la actuación de estos profesionales. Como tercera estrategia FO, y última, tenemos que aquellos profesionales que actúen contrario a los derechos y deberes que contempla la ley deben ser sancionados en función del grado de violación que hayan cometido. En nuestro próximo cruce, que son las estrategias de debilidades y oportunidades, que son nuestras estrategias 2, tenemos en primer lugar
que definir, tenemos en primer lugar como estrategia definir los principios éticos que deben regir la actuación de los licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. Como segunda estrategia 2, tenemos tanto los colegios estadales como las federaciones deben apoyar en cuanto a su actuación a aquellos profesionales que en las entidades donde viven no tienen asociaciones gremiales. Como última estrategia 2, tenemos que la ley debe especificar cuáles sanciones se deben aplicar en caso de incumplimiento de sus deberes y derechos para los profesionales colegiados. ¿Ok? En nuestras estrategias, en el cruce de fortalezas y amenazas, tenemos la primera. Serían nuestras estrategias FA. Establecer un órgano rector en cada organismo público-privado que autorice la aplicación de sanciones para aquellos que no actúen conforme a lo establecido en la ley. Nuestra segunda estrategia FA, tenemos que la dinámica de las organizaciones es muy cambiante en función de los cambios que exige la globalización. Se debe revisar y actualizar revisar y actualizar la ley. De tal manera que los que dirigen los recursos humanos puedan actuar y dar respuesta oportuna y actualizada de los diferentes problemas que se puedan dar en el área de personal. Como última estrategia FA, tenemos que a fin de evitar los profesionales de Relaciones Industriales y Recursos Humanos actúen no conforme a la legalidad. Se deben definir con claridad las competencias y el alcance que deben tener los mismos para lograr un óptimo desempeño en sus actividades. Y por última estrategia, que tenemos el cruce de las debilidades con las amenazas, que serían nuestras estrategias DA. Tenemos en primer lugar, los órganos rectores de las organizaciones públicas o privadas deben promover a través del Departamento de Recursos Humanos talleres de inducción donde se especifique la ética que debe privar dentro de una organización. Como segunda estrategia DA, tenemos que en la medida que la ley sea actualizada y revisada de acuerdo a la dinámica actual de las organizaciones, debe establecerse la manera como deben actuar y dónde deben acudir aquellos profesionales que en sus entidades no tengan representación gremial. Y por último, valga la redundancia, nuestra última estrategia dada sería en la actualización de la ley. Se deben mencionar las sanciones específicas que se deben aplicar a aquellos profesionales de Relaciones Industriales y Recursos Humanos que infrinjan lo establecido. Esto fue todo sobre nuestro análisis referente a la ley del profesional de Relaciones Industriales y Recursos Humanos a través de nuestra matriz FODA. Esto fue todo y nos vemos hasta la próxima.